Ok. Más bien nomás. Ya ganaron más. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que estén conectados. Mi nombre es Soraya Sánchez y yo les saludo desde la Ciudad de No México conoce en sonido, nombre de voy a MAI poner. América Latina. Escucha lo que dice. La Sonido. misión de MAI es Mira, equipar sonido. autores y escritores cristianos en lugares difíciles del mundo para crear contenido de calidad que enriquezcan a la iglesia e influya en la sociedad. Y tenemos un grupo privado de Facebook, My América Latina. Les invito a unirse para que estén al tanto de las actividades en español. Y bueno, el día de hoy es para mí un verdadero gusto presentarles a nuestra ponente de este día con un tema muy interesante. Y le doy la bienvenida y les presento a Patricia Adriensen. Ella es maestra, conferencista, escritora, editora peruana. Ella ha escrito más de 20 libros y se dedica además a editar a otros autores latinoamericanos. También dirige la editorial Verbo Vivo. Ella egresó como bachiller de la Escuela Académico Profesional de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Es doctora en teología del programa doctoral latinoamericano y sirve como ministro oficial en la Alianza Cristiana y Misionera del Perú, donde pastorea desde hace más de 35 años al lado de su esposo, el reverendo Roger Vergara Vargas, con quien tienen 3 hijos. Y bueno, Patricia ha recibido un llamado y ha desarrollado una vocación especial para ministrar y escribir para mujeres. Y le damos muchas gracias a Dios por ese don que le ha dado, ¿verdad? Porque creo que muchas hemos sido bendecidas a través de lo que Dios le ha dado a través de las letras. Y les animo a escribir sus preguntas en la sección de UIA en el menú de su aplicación para que puedan ser contestados. Y bueno, sin más que decir, adelante, Patricia. Bienvenida. Buenas noches. En primer lugar, agradeciendo la invitación de MAI América Latina. Disculpen, tuve algunos inconvenientes, unos minutos para poder ingresar, pero bueno, ya estamos aquí, muy contentos de poder explorar ese tema tan interesante que he titulado Abrazando a las mujeres a través de la literatura, a través de la literatura cristiana, ¿no? Vamos a ir con la presentación sin demorar más. Entonces, abrazando a las mujeres a través de la escritura. Quisiera empezar leyendo una porción de un poema muy hermoso de la escritora Gioconda Belli. Es una escritora nicaragüense, no sé cuántas de ustedes la conocen, poeta y novelista. Ella escribe un poema titulado Y Dios me hizo mujer. Solamente voy a leer algunos de los versos iniciales de este poema que dice así. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo creó suavemente, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. ¿Por qué inicio con un poema? Porque justamente yo quisiera que este webinar sea como un diálogo íntimo entre nosotras, de mujer a mujer, porque no hay forma de abrazar si no abrimos el corazón. Y yo quisiera que de alguna manera, voy a abrirles mi corazón y de alguna manera ustedes también pudieran abrirme el corazón como lectoras, como escritoras, como mujeres que tal vez anhelan o se dedican ya a la escritura cristiana, a la literatura, como mujeres que están involucradas de alguna forma con la escritura. En primer lugar, vamos a preguntarnos cómo somos las mujeres. Vamos a mirarnos un poco en el espejo. Somos sensibles, profundas, emocionales, curiosas, proactivas. Desempeñamos varios roles, múltiples roles, solucionamos problemas, tomamos decisiones, llevamos cargas emocionales, familiares, tejemos relaciones, somos muy solidarias. A veces enfrentamos grandes decepciones,
y frustraciones, necesitamos amigas y sobre todo necesitamos tener una relación profunda con Dios. Es bueno preguntarnos cómo somos, porque si vamos a escribir para mujeres, tenemos que tener en cuenta todas estas características de las mujeres para poder llegar al corazón de ellas. Escribimos para mujeres porque deseamos entonces, en primer lugar, relacionarnos con ellas. Tal vez nosotras no podemos llegar personalmente, pero el libro o lo que escribimos sí va a llegar y va a viajar y va a cruzar fronteras y vamos a llegar a relacionarnos con las mujeres que no conocemos personalmente, pero de alguna forma, tal vez de la escritura, nos vamos a relacionar con ellas. También a través del libro podemos ministrar sus corazones, podemos dar paz, esperanza, consuelo, podemos deleitar sus sentidos, prodigar alguna experiencia estética también en ellas con lo que escribimos cuando creamos belleza. Podemos responder a sus necesidades emocionales y espirituales. Podemos provocar reacciones. ¿Qué es lo que causa, qué efecto causa en nuestra lectora lo que nosotros escribimos? Y también, por supuesto, cuando escribimos también queremos marcar una diferencia, tanto en el fondo, con el mensaje que comunicamos, como en la forma como comunicamos ese mensaje. ¿Pueden abrazar los libros? Es la gran pregunta de este webinar y de qué manera. Yo digo que sí, porque pueden prodigar calor, ternura, compañía y respuestas. ¿Cuántas de nosotras no viajamos o caminamos con un libro en la cartera, con un libro en la maleta, verdad? Los libros abrazan porque se establece un vínculo entre autora y lectora, una complicidad, se podría decir, que muchas veces llega a materializarse en un abrazo tangible cuando la vida nos da la oportunidad de conocernos personalmente. Son experiencias conmovedoras porque las palabras se anticiparon a ese abrazo, a poder, a poder abrazar. Y la vida me ha permitido experimentar varios de estos casos, varias de esas experiencias que yo quisiera compartir brevemente con ustedes. Cuando pensando abrazar con lo que escribía, terminé siendo abrazada. Una de las primeras experiencias que viví hace 25 años fue cuando yo vivía en una ciudad del sur de mi país llamada Arequipa, que está a 1000 kilómetros de distancia de la ciudad capital de Lima. Yo vivía en esa ciudad y acababa de publicar un libro acerca del sufrimiento por todas las vicisitudes y las pruebas que me han pasado en esa ciudad. Y de pronto tocaron a mi puerta. Se trataba de una joven que había estado leyendo el libro y me contó su experiencia. Ella había viajado por tierra, por carretera, muchas horas, 1000 kilómetros, para llegar a conocerme personalmente y para darme un abrazo. ¿Y qué había sucedido? Había fallecido su novio y me conmovieron mucho sus palabras porque me dijo, durante toda la gravedad de mi novio, durante todas las horas que yo estuve en ese hospital, tú estuviste conmigo porque estuve con tu libro y tú me abrazabas, tú estuviste a mi lado. Y realmente fue una experiencia, una de las primeras experiencias que tuve como escritora hace 25 años, muy pero muy conmovedora. También otra experiencia fue cuando desde Chile me llegó una carta en un momento muy crucial, cuando yo estaba por decidir si me dedicaba o no a la literatura cristiana, porque con mi esposo estábamos asumiendo un liderazgo, un pastorado muy grande en la ciudad de Lima, de una iglesia que tenía muchos miembros, una iglesia muy grande, de cerca de 2000 personas. Entonces estaba asumiendo mucha responsabilidad y había pensado en renunciar a la escritura. Entonces, justo estaba en una clase de liderazgo donde, en la maestría, me parece, una clase de liderazgo donde yo tenía que ver los toques que el Señor da a nuestra vida y cuál es el propósito final de nuestra vida. Y me llega una carta al salón, que era una copia de un email que había llegado al local donde estábamos estudiando la maestría. Y se trataba de una mujer de Chile que había leído justamente del mismo libro
sacándolo de una biblioteca del seminario en Chile, y yo no sabía que mi libro había llegado a Chile, y que me escribía pidiéndome por favor que no deje de escribir, porque había sentido que el libro lo había ministrado de tal manera que hubiese querido que sea suyo para poder subrayarlo, y que por favor me pedía que no deje de escribir. Entonces allí sucedió al revés. Yo fui abrazada con ella, por ella, porque yo recuerdo que en ese momento fue la confirmación que recibí de Dios para que siguiera escribiendo. Otra Perdón, Patricia, experiencia, sí, perdón, nada más, perdón la interrupción. ¿Está compartiendo alguna presentación? sí, Es que no, yo no la puedo ver y creo que también los asistentes están preguntando que no la podemos ver. qué raro. A ver, un ratito. Sí, por favor. A ver, entonces, a ver, eh, ¿dónde tendría que ir? Aquí, ¿verdad? ¿No me permite compartirla? ¿No la veo? ¿Dónde voy para compartirla? No me permite compartirla. Estoy como, no veo. Ah, Eh, la de abajo. Sonia nos dice que sí la puede ver. Ah, ya la vi, perdón. Ya. ¿Ahí? ¿La ven? Ah, ok. Ahorita para mí sí es, ya la puedo ver. Si nos pueden ir indicando si ya es posible verla. Ok, ¿Sí? ya sí, sí, ya es posible. Muchísimas gracias, perdón por la interrupción. Adelante, gracias. Ya. Disculpen más bien, creo que me fui de frente ya. ¿Ahí sí la ven? ¿Sí? ¿Todo ok? Sí, sí, ya. Ya. Entonces voy a pasar rápido las vistas de lo que ya he hablado, ¿sí? Ujú. Oh, gracias. Ya. Eso es lo que hemos hablado hasta ahí. Aquí. Bueno. La tercera, una tercera experiencia fue cuando estuve en un evento en la ciudad de Quito, y justamente estaba hablando de este mismo libro, y levantó la mano, estaba dando un taller sobre escritura, y levantó la mano un pastor y me dijo de que ese libro les había ministrado mucho, a ella y a su esposa, y a la salida del taller hablaron conmigo y se acercaron y me contaron una experiencia muy dura, ¿no? Me dijeron de que su hijita había fallecido y que el libro realmente había sido de mucho consuelo para ellos y habían sentido a través de esas palabras el consuelo de Dios, ¿no? Y cosas similares recibí también en muchos retiros de esposas de pastores, donde distintas experiencias de vida, donde ellas se acercaban sencillamente para que yo les dé el abrazo que habían sentido a través de las palabras del libro, ¿no? Bueno, el libro se titula Yo no pedí ser oro, que al final voy a hablar un poquito más de este libro, ¿no? A través de muchos emails que han llegado a través de estos 25 años, ¿no? Y hace menos de un mes, para cortar una de las últimas experiencias, porque a través de estos 25 años han seguido llegando experiencias del mismo libro que yo me asombro, y bueno, de los otros libros también, que las lectoras a veces estoy en la mesa de libros y se acercan solamente para que yo las abrace, ¿no? Después de haber leído algunos de los libros, hace menos de un mes, a través de una línea telefónica desde un hospital de neoplásicas, ¿no? Que me contaron la experiencia de justamente de una mujer que había leído el libro hace 20 años, que tiene la primera edición y le habían detectado cáncer, y cuando la estaban llevando al hospital para internarla, ella dijo, me voy a llevar el libro porque sé que me va a ayudar, ¿no? Entonces, se fue otra vez con el libro, hace poco, hace unos meses, que ya había leído hace años, ¿no? Entonces, nos comunicamos por teléfono y otra vez
yo estaba a su lado, ¿no? Otra vez estaba con ella. Entonces, todas las experiencias de vida que el Señor me ha permitido vivir es lo que me llevó justamente a pensar que las palabras abrazan, que la escritura cristiana abraza, ¿no? Y que nosotros escribimos con un propósito grande, que es el propósito de bendecir, que no es el propósito de vanagloriarse uno mismo, sino es un propósito de poder dar a conocer el amor de Dios, el amor del Padre, la gracia de Dios, la fortaleza que puede venir de Dios, que pasa primero por nuestras vidas, pero puede llegar a ellas, ¿no? De alguna manera a las otras mujeres. Y eso es una tremenda, pero una tremenda bendición. ¿Hay algún libro al que has regresado una y otra vez? En mi experiencia personal, sí. Hay muchos libros escritos por otras mujeres al que yo he regresado una y otra vez en distintas épocas y a veces no en lapsos tan largos de tiempo, que los he necesitado otra vez, porque realmente son libros de tanta bendición que me han enriquecido tanto, que han ministrado tanto en mi vida que he regresado a esos libros, ¿no? Ahora, si la oportunidad de abrazar entre el autor y el lector no se presenta, va a quedar ese abrazo en las palabras de la página impresa que permanece e imprime ese sello en el corazón, porque hay un magnetismo en las palabras. Entonces, escribir para mí ha sido siempre una grata experiencia literaria, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de algunos libros que he escrito para mujeres. Rápidamente les voy a contar, por ejemplo, los dos primeros son dos libros devocionales. Icha, un diario devocional para ti, después de más de 42 años de transitar en los caminos del Señor. Entonces tenía muchas experiencias de vida que contar. Y pensé hacer un devocional que diera a conocer los atributos de Dios. Entonces este diario devocional, da a conocer cada mes un atributo de Dios y por cada semana hay una experiencia de vida en base a ese atributo de Dios y por cada día de la semana un estudio bíblico sobre ese atributo de Dios. Entonces a la mujer le proveía tanto la experiencia de vida como también lo más importante que era el estudio del atributo de Dios para su propia vida espiritual. Dichos salmos ya es la teología de los salmos aplicado a la vida de la mujer, ¿no? Una dosis diaria de fe para ti. Libro fue escrito en coautoría con Keila Ochoa y con Angélica Díaz de Vera, ¿no? Entre las tres escribimos este libro. Y Mujer, ¿por qué lloras? Es un libro de consolación, porque siempre tuve carga por las mujeres que perdían a sus seres queridos, sobre todo las viudas, y descubrí en el ministerio cristiano que hay distintas reacciones frente al duelo y distintos procesos de restauración y que realmente se necesitaba el apoyo, ¿no? En esa etapa de la vida, en esa experiencia de vida, y se necesitaba un libro que pudiera dar esperanza en medio de la muerte, ¿no? Por eso el subtítulo es con el amor transforma el dolor en esperanza. Son algunos ejemplos de libros que he escrito para mujeres y tal vez la más conocida es la serie Mujeres Valiosas. Mujeres Valiosas, ¿por qué? Porque justamente como ustedes pueden ver acá en la presentación, los títulos, todos apuntan a la valoración de la mujer, a la autoestima de la mujer, amadas, amigas, admiradas, apreciadas, abnegadas, aceptadas, abrazadas, audaces, agradecidas, asombrosas. Para este proyecto yo también invité a Keila a compartirlo y bueno, ella ha escrito 4 los libros, yo he escrito 5 y el sexto que está en camino, que también sería de mi autoría. En total son 10 libros que ya hemos publicado y que también se tradujeron al portugués por Editorial Agnos, 3 de ellos, como ustedes tienen ahí las portadas. Entonces estos libros, entre los cuales voy a ir más adelante con un poco más de detenimiento, han sido libros de mucha bendición para mujeres cristianas y mujeres también de otras confesiones de fe, ¿no? Ahora, mujeres bíblicas y mujeres modernas, explorar, ¿no? Las experiencias de vida de las mujeres bíblicas y relacionarlas con las que vivimos las mujeres ha enriquecido realmente mi vida, ¿no? De una manera muy, pero muy personal.
profundizar en la palabra de Dios, pensando el pasado con el presente, intentando penetrar en esa psicología de las mujeres bíblicas y aprendiendo de ellas. Las mujeres bíblicas tienen mucho, mucho que enseñarnos. Y esta serie de mujeres bíblicas realmente ha sido de mucha edificación para mi vida y por la gracia de Dios de edificación a muchas otras mujeres que han podido usar los libros en estudios en sus iglesias, en campamentos, en retiros, en seminarios, ¿no? Algunos consejos generales para escribir para mujeres. En primer lugar, piensa en las necesidades de tu público objetivo y elige un tema central, dándole un enfoque creativo a ese tema. Yo traje el ejemplo de uno de los libros que se llama Suspiros para Mamá, que es un libro sobre la maternidad, el fruto del Espíritu Santo en la maternidad. Tal vez hay otros libros escritos justamente sobre el fruto del Espíritu Santo en la mujer, ¿no? Pero a través de ese libro, nosotros queríamos justamente hacer una cosa diferente, algo muy creativo, invitando a la mamá a cultivar un jardín espiritual con el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, la forma en que nosotros hemos estructurado cada capítulo es un estudio bíblico de cada manifestación del fruto, una aplicación práctica en la vida de una mujer de la historia cristiana del fruto, un proverbio que ejemplifica el fruto, un salmo en el que podemos hablar también del fruto, un cuento en que se aplica el fruto, un poema que también sale del corazón, fluye al corazón, donde hablamos del fruto, y también una oración acerca, pidiéndole al Señor que nos ayude a cultivar ese fruto. Entonces, por cada una de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, son 9 capítulos, tenemos esta misma estructura. Entonces, es una forma creativa de abordar el tema del fruto del Espíritu Santo, ¿no? En cuanto a la maternidad, esta es otra forma. Tenemos en la serie Mujeres Valiosas el libro Abnegadas, y acá tenemos el caso de 4 mujeres bíblicas como Eva, Sara, Lea y Jocabed, ¿no? Mucho se habla de estas mujeres en otros de sus roles como heroínas, como esposas, tal vez heroínas de la fe, pero acá en el libro Abnegadas yo las contemplo como madres en sus aciertos, en sus desaciertos y que podemos aprender de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Eva, ¿habías meditado una experiencia de Eva como madre? Ella fue la primera madre, no tuvo otra madre de quien aprender, ni una suegra, no era inexperta. Tal vez ella cargaba una culpa muy grande por su pecado, vivía una frustración muy grande, un dolor profundo, un desgarro interior, una situación traumática en su hogar, fue la que ella vivió, ¿no? Cuando uno de sus hijos, el mayor, mata al menor. O sea, vivir esa situación como madre debe haber sido realmente terrible. Entonces, eso podemos ver en su historia, eso podemos ver en su biografía, se podría decir entre comillas, ¿no? Ahora, ella vislumbró una nueva oportunidad como madre cuando nació Seth. Todas esas cosas nos podemos preguntar cuando analizamos a una mujer bíblica. Otro ejemplo es el libro Amigas, que trata de la amistad con Cristo en un doble enfoque, ¿no? En primer lugar, profundizar la comunión con Cristo y resaltar la importancia de la amistad entre las mujeres, ¿no? Entonces, para eso, traté el libro Amigas, las Marías del Nuevo Testamento. Elegí a María de Betania, a María Magdalena, a María la esposa de Cleofás y María la madre de Juan Marcos. ¿Se conocieron esas Marías? Claro que sí, porque fueron discípulas seguidoras de Jesús. ¿Cuán profunda fue esa amistad entre ellas? Si ustedes revisan los evangelios, van a ver que María Magdalena siempre está vinculada, está acompañada de María, la esposa de Cleofás. ¿Y qué podemos aprender de la amistad con Cristo de cada una de ellas, ¿no? Entonces es muy rico todo lo que nos da el personaje para poder escribir el libro. Otro ejemplo es de Keila, que últimamente ha publicado Audaces, Audaz y Fe, cuando la fe vence los miedos. Ella ha explotado, ¿no? Algunas mujeres del Éxodo, la experiencia de algunas mujeres del Éxodo. Ella escribe sobre las parteras, la princesa egipcia, Séfora y Miriam. Miren cómo las agrupa, porque lo que hacemos en esos libros es agrupar
justamente 4 mujeres en cada libro por sus características comunes. La pregunta sería, ¿necesitas valentía y audacia para la vida? ¿Tienes que tomar decisiones difíciles? ¿Cómo afrontas las dificultades? Son preguntas que enfrentamos hoy en día las mujeres. Las mujeres del Éxodo fueron audaces y ella da también ejemplos de mujeres modernas audaces. Algunos ejemplos más, el último, el libro Agradecidas, que es el último libro que escribí, Cómo hacer tesoros en los cielos siendo agradecidas en la tierra. Ahí veo la vida de María, la Madre de Jesús, Elizabeth, Ana, la profetisa, Lidia. Todas ellas experimentaron el poder y la gracia de Dios y respondieron con adoración y con gratitud. Con ese libro intento profundizar la vida espiritual de la mujer en la experiencia de vida de estas mujeres, ¿no? Y motivarlas, desafiarlas a tener una vida espiritual rica. El segundo consejo es piensa en el género. Por decir narrativa, cuento, novela, novela histórica, teología narrativa, manuales de pedagogía, estudios para grupos de mujeres, devocionales para mujeres. ¿En qué género quieres escribir? Un género cálido para la mujer en el que te desempeñes bien y te sientas cómoda y que conecte a tu lectora contigo, pero principalmente con Dios, ¿no? La poesía, que es un género muchas veces inexplorado, pero que es un género muy hermoso. Bueno, yo también escribo poesía. Este poema, Las que habitan en mí, me gustaría que al final, de repente, si hay tiempo, lo pudiera leer, porque habla justamente un poema que condensa muchas de las mujeres bíblicas. Y la poesía produce una mujer, comunica, sensibiliza y comunica vida espiritual también. Así que les animo a escribir también poesía. La teología narrativa, voy a hacer un resumen muy rápido. ¿Qué tiene que ver? Porque en los libros de las mujeres valiosas, nosotros utilizamos un tipo de teología narrativa, ¿no? ¿Qué es la teología narrativa? Sencillamente es un discurso sobre Dios en el contexto de un relato. Es una manera de comunicar el mensaje cristiano y su punto de referencia es la vida de Jesús, el Cristo, y su aplicación o dimensión práctica en la vida de los creyentes, ¿no? Acá les traje un ejemplo de un libro muy bueno que se llama Jesús el Pueblo, para una cristología narrativa de Néstor Omíguez. No tengo tiempo de explicarlo, pero es un autor que es muy bueno, ¿no? Es muy bueno en teología narrativa. Él relata la vida de Jesús de una manera muy creativa. Ahora, ¿qué beneficios tiene la teología narrativa? La narración se adapta muy bien a la comunicación de mensajes y experiencias de salvación. Y es un sano complemento para una lectura de la fe cristiana que a algunos les puede parecer demasiado conceptual o abstracta, ¿no? De repente hay conceptos muy abstractos que la gente no lo puede entender, pero si tú los muestras en un relato, en una narrativa, van a ser más fácil de entender, más digeribles, ¿no? Más fácil de entender. Por ejemplo, en el libro Amadas, nosotros tratamos, bueno, yo trato el tema de 4 mujeres del tiempo de los jueces. Y empiezo justamente con una narrativa, con experiencia de vida de cómo era la vida de una mujer en el tiempo de los jueces, ¿no? Narrando ella misma su situación. Y de ahí trato la vida de Ruth y Noemí, de Débora, de la madre de Sansón, de Ana, ¿no? Entonces, la teología narrativa realmente es muy beneficiosa. También con el libro El Cristo al Camino, yo tuve este esfuerzo personal de hacer una teología narrativa con un análisis bíblico a la vida de Jesús y en el contexto, ¿no? Tratando de acercar al contexto actual la vida de Jesús, ¿no? Comunico la persona, el ministerio y la misión de Jesús a nuestra sociedad actual, tratando de contextualizar su mensaje en un texto narrativo basado en los evangelios, ¿no? La forma como yo inicio, por ejemplo, este libro es cuando María y José se van a acostar y están leyendo Isaías 53 y no entienden bien lo que dice Isaías 53, pero temen, porque dicen, como que intuyen que esa profecía está dirigida al Mesías, a su hijo, y temen que algo malo o algo doloroso al futuro les pueda pasar a su hijo, ¿no? Y María está temerosa y José trata de calmarla, y María le dice, pero yo temo, ¿no? Y José también trata de ocultar su temor, pero él también teme, ¿no? ¿Qué cosa es lo que le va a pasar, ¿no?
Entonces, la teología narrativa para el mundo de hoy es un método teológico que recupera el interés por las narraciones y que se expresa el núcleo de la fe cristiana, que intenta comprenderlas y estudiarlas para poder proponerlas de nuevo al mundo de hoy, ¿no? Bueno, este no es un curso, sino es un webinar nomás, una narración de mi experiencia en base a, no es un curso de narrativa, pero sí les traje este alcance para motivarlas a las que están escribiendo, porque es una metodología realmente muy práctica y muy hermosa que se pueda explorar, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, esta imagen lo dice, ¿no? Cuando Jesús va camino a Maús con esos dos discípulos, dice que él les abre las escrituras y les empieza a narrar todo de lo que él se le dice de la ley de Moisés, ¿no? Desde el principio. ¿Y qué pasa? Dice que en el camino ardían sus corazones, ¿no? Entonces, de eso se trata, de eso se trata, de poder simplificar todo eso para que se pueda comprender el mensaje cristiano. El tercer consejo es un esquema flexible. Siempre que vamos a escribir hay que elaborar un primer intento de estructura que responda al propósito de nuestro libro. Ese esquema se irá enriqueciendo en la medida que avancemos con la escritura y surgirán nuevas ideas, otros capítulos, ¿no? Pero siempre hay que empezar con una base, con una estructura. Algunos consejos específicos: elegir mujeres significativas de la Biblia, modelos de mujeres como Débora, Lidia, Priscila, Abigail, Dorcas, modelos que impactaron tu propia vida, ¿no? Entonces, con esos modelos de mujeres puedes escribir poesía, monólogo, prosa poética, narraciones. Un personaje bíblico va a permitir la identificación. Estamos hablando de personajes bíblicos, porque como nosotras fueron mujeres falibles, vulnerables, fueron mujeres de fe, experimentaron luchas, alegrías, sufrimiento, éxito y fracaso. Ellas tuvieron nuestras mismas interrogantes, dudas y necesidades. Entonces, si escribimos sobre personajes bíblicos, vamos a poder proveer una identificación. ¿Qué aprendemos de los personajes bíblicos? Todas estas cosas, sus rasgos de carácter, aprendemos de sus acciones, de sus aciertos, de sus errores, de sus dificultades vencidas, de las oportunidades que aprovecharon o desperdiciaron, de los peligros que evitaron, de los privilegios de los que tal vez abusaron. Ahora, Dios y nosotros. Entonces, el personaje bíblico nos va a llevar a un conocimiento más profundo del obrar de Dios en la vida íntima de una persona, porque Dios tiene un trato personal con cada una de nosotras. En este libro, Apreciadas, por ejemplo, Keila trata el tema de la mujer de flujo de sangre, la mujer pecadora que unge Jesús, la mujer adúltera y la samaritana, me parece. Entonces, aquí vemos cómo Jesús las trata a cada una de ellas de una manera personal, de una manera individual, ¿no? Y cómo les da su perdón, cómo les da su gracia. Entonces, Dios con nosotras también se vincula de una manera personal de acuerdo a nuestras necesidades. En segundo lugar, hacer un estudio bíblico teológico serio del personaje bíblico, porque nosotros queremos escribir con profundidad. Vamos a tener que leer el texto varias veces, en varias versiones, en su contexto, para poder entenderlo. En cuanto a la investigación, hacer un estudio exegético en la medida de lo posible, vamos a ir al original en la medida de lo posible, leer comentarios bíblicos, lo que se ha escrito acerca de estas mujeres, toda la investigación histórica posible. El proceso de investigación toma nota de todos los hechos biográficos sobresalientes, anota cada detalle de su carácter, sus acciones, sus aciertos, sus errores y compare su investigación con otras fuentes, ¿no? Es importante comparar nuestros hallazgos con otras fuentes. Ahora, permite que la historia te la cuenten tus personajes. Escúchalas, intenta comprender sus circunstancias, sus luchas, sus emociones, sus temores. Imagina una entrevista con ellas, ¿qué te dirían? Recuerda que fueron de mujeres de carne y hueso, ¿no? Ahora, tampoco desechar a mujeres que tuvieron un pasado doloroso y hallaran la gracia de Dios, como Rahab, Agar, Tamar, Bexabé y otras, porque estas mujeres pueden servir para ilustrar la misericordia y el perdón de Dios para las mujeres que necesiten restauración. Con este libro, Aceptadas, nosotros tratamos a 4 justamente de estas mujeres y es un libro que ha podido bendecir también a mujeres que han estado en estas situaciones, ¿no?
E hicimos inclusive un campamento, un retiro de restauración espiritual con este libro, ¿no? Escoger temáticas de interés a las mujeres, desarrollar esta temática y poner de ejemplo a algunas mujeres bíblicas contextualizando sus experiencias. Por ejemplo, ¿qué temáticas le interesan a las mujeres? Son muchas, he puesto solamente algunas: fe, gratitud, adoración, viudez, duelo, restauración. Ejemplo, la viudez de Noemí y su restauración emocional, ¿no? Nosotros hemos pasado una pandemia, ¿cuántos casos no hemos tenido que afrontar de esto, ¿no? Pero tal vez siempre en esta historia hemos visto que la viuda es Noemí, pero no nos hemos dado cuenta, no hemos tomado en cuenta que Ruth también era otra viuda, una viuda joven que tuvo que asumir su propio duelo y contribuyó a la restauración de su suegra, ¿no? Que ella estuvo allí cargando con su dolor y cargando con el dolor de la suegra. Entonces todo eso humanamente lo tenemos que ver, porque así es la vida. Eso es lo que nosotras las mujeres afrontamos. Por eso al inicio les decía yo, no vieron la vista, pero ahí puse la lista. Somos sensibles, somos solidarias, ¿no? Cargamos, ¿no? Tenemos responsabilidad, tenemos la responsabilidad de llevar las cargas emocionales de nuestra familia. Entonces, todas esas cosas que vivimos las mujeres, las vivieron las mujeres bíblicas y las podemos poner en un libro. Y entonces, cuando la lectora ve ese ejemplo allí, se identifica y la lectora dice, bueno, esto es para mí, ¿no? Y se encuentra allí ella misma. Tamar y el abuso sexual es un tema muy fuerte, ¿no? La culpa y la vergüenza. Y a las mujeres también les gustan mucho los temas de familia, ¿no? También relaciona las experiencias de mujeres bíblicas con las mujeres contemporáneas. Por ejemplo, Lidia fue una mujer hospitalaria, bueno, una mujer muy valiente también. ¿Y conoces alguna Lidia en ese tiempo? En uno de los libros yo justamente hablo de una Lidia de este tiempo. Abigail, una mujer sabia y proactiva. ¿Conoces a una mujer que se expresa y acciona sabiamente como Abigail? Ana y la oración. ¿Has sido bendecida por la vida de oración de otra mujer? Pues cuéntalo, escribe, cuéntalo, ¿no? Porque es importante rescatar esas experiencias de vida de otras mujeres. Escribir con sensibilidad, apelando a sus emociones. Pastorear a través de la escritura, saber que nos están leyendo y que lo que estamos dando tiene un valor para la persona que está leyendo y que lo que estamos dando no es solamente lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Es lo que Dios dice en su palabra. Entonces estamos pastoreando a través de la escritura. Añade ternura, porque las mujeres somos tiernas y necesitamos esa ternura. Ahora, esa ternura debe salir de tu corazón, no es fabricado porque fluye, ¿no? No podemos fabricar ternura, no podemos fabricar cariño, amor, pero sí podemos utilizar esa sensibilidad especial que Dios nos ha dado como mujeres para que fluya y pueda haber ternura en nuestra escritura. Narra las escenas en imágenes y vida, ¿no? Cautiva a tu lectora, atrápala. No te limites a dar consejos y datos, porque muchas veces de repente queremos escribir y dar a conocer, aconsejar, dar datos o llenar de conocimiento o transferir el conocimiento que tenemos, pero cautívala de tal forma que la lectora te quiera seguir leyendo, ¿no? Las historias, anécdotas, experiencias de vida siempre son cautivantes. Prueba con diferentes puntos de vista si estás haciendo una narración con autor omnisciente, narrador personaje, narrador en tercera persona, monólogo interior, personas gramaticales. Rapidito, otra vez, no es curso de narrativa, pero rapidito. Un autor omnisciente es el que lo conoce todo, el autor que conoce todo de sus personajes. Un narrador personaje está metido dentro de la historia y se está narrando. Narrador en tercera persona es el objetivo, el que está narrando desde fuera. El monólogo interior es el que conversa consigo mismo. Ejemplo, en el libro Amigas, al inicio de cada capítulo yo hago que cada María se presente y hable de quién es, conversando consigo misma en un monólogo interior. ¿Por qué? Porque hay confusión de todas las Marías y yo no quiero que mi lectora se confunda qué María es esta, ¿no? Entonces, para que desde el principio ya la ubique qué María es y cuál ha sido su experiencia de vida. Y trabajar también con personas gramaticales, ¿no? Prueba con los tiempos,
narra tu historia desde el presente cronológicamente o el pasado, ¿no? Eso tiene que ver con rompimiento del tiempo y del espacio, ¿no? Generalmente, cuando narramos cronológicamente de principio a fin, pero también existe el flashback, que es un retorno temporal breve y un retorno rápido al presente, ¿no? Que te vas de pronto atrás y regresas. Un raconto, que significa contar un recuerdo, se remiten al pasado para narrar sucesos que ya ocurrieron y poco a poco comienzan a acercarse al presente hasta volver al instante en que se inició el recuerdo, ¿no? Eso se ve bastante en las películas, ¿no? Que te vas hacia atrás y llegas después al presente. Pulir, corregir. El proceso de la poda es doloroso. ¿Por qué? Porque en los escritos nos parece que todo está bien y que todo sirve, ¿no? Pero hay que prescindir de los fragmentos que no aportan al libro. Y a veces conviene dejar el manuscrito un tiempo en reposo y volver a él después y vamos a ver de que sí hay cosas que corregir, ¿no? Elegir un título significativo y atrayente que permita la identificación. A veces detrás de ese título hay una historia, ¿no? Y a veces el título se elige al final. Bueno, detrás de este título hay toda una historia, pero creo que no la voy a poder contar porque ya estamos con el tiempo. Pero yo no pedí ser oro, hay toda una historia detrás de este título que de repente alguna vez lo puedo contar. Pero este libro es el que hacía referencia al principio, ¿no? Que fue de bendición para las personas que buscaron ese abrazo, ¿no? 13, ore por su proyecto, porque solo Dios sabe cómo usará este libro. Empieza a escribir, no deje escapar sus ideas. Una libreta de notas o en el laptop. El autor Saramago es un premio Nobel, bueno, que de paso es un autor anticristiano, que escribió muchas novelas un poco contestatarias a la fe, pero él escribía 2 páginas diarias y después tenía una novela de 800 páginas, ¿no? Entonces, empieza a escribir y sin dejar escapar las ideas, ¿no? Lo he puesto de ejemplo porque yo estudiaba a este autor y sé que él lo hacía así, ¿no? Para terminar, Miguel de Cervantes Saavedra dijo esta frase célebre: en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a nuestra existencia. Yo les digo hoy en este webinar, en algún lugar de tu mente y tu corazón hay un libro esperando ser escrito para abrazar a otra mujer y darle esperanza. Bueno, es todo lo que traía para ahora. No sé si hay tiempo para más, van a haber preguntas, me parece, pero este es mi desafío final para cada una de ustedes. Les agradezco mucho el haberme escuchado y pido disculpas por los inconvenientes que han habido en esta presentación. Muchas gracias, Patricia. Pues sí, qué gran desafío, ¿verdad? Creo que a cada una de las que estamos aquí nos toca una parte sensible en nuestro corazón. Pues muchísimas gracias por este hermoso webinar. Y sí hay preguntas y sí tenemos tiempo todavía para responderlas. Tenemos 3 de Cintia Peralta, que creo que en cierta medida fueron respondidas durante el webinar, pero todas las voy a leer, las 3 al mismo tiempo, ¿ok? ¿Qué sugerencias nos puedes brindar a la hora de escribir un libro devocional? Te comento la otra. ¿Cómo te organizas para escribir? ¿Vas escribiendo un libro a la vez? Y la otra es, ¿de qué manera sugieres que nos preparemos a la hora de escribir sobre las historias bíblicas? ¿Sugieres hacer algún estudio formal para ello? Ya, la primera, ¿qué sugerencias para escribir un libro devocional? Ajá, ¿qué Ah, sugerencias? ya. Ujú. Bueno, para escribir un libro devocional, la base siempre tiene que ser la palabra de Dios, ¿no? Siempre tiene que haber un estudio bíblico riguroso. Me parece que muchas veces pensamos que los libros devocionales solamente son para contar experiencias de vida, ¿no? Que son valiosas, que son muy valiosas las experiencias de vida. No se les va a quitar valor, como yo les dije, el primer libro devocional narra mis experiencias de vida, ¿no? Que son valiosas también. Pero detrás de esa experiencia de vida hay un sustento bíblico, un sustento
realmente de un aprendizaje espiritual a través de esa experiencia de vida. Y ese aprendizaje espiritual viene de tu experiencia con Dios y viene de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si vas a escribir un libro devocional y vas a usar experiencias de vida, añádele siempre la palabra de Dios. O empieza por la palabra de Dios, desarrolla el texto bíblico y de ahí ya ejemplificas, ilustras con la experiencia de vida, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de libros devocionales, pero yo sugeriría siempre que el sustento sea bíblico, ¿no? La segunda es, perdón, ¿Cómo te organizas para escribir? ¿Vas escribiendo un libro a la vez? sí escribo un libro a la vez, sí. La verdad es que yo tengo mucha responsabilidad ministerial y em, estoy postergando un poco la escritura. Entonces, en cuanto puedo hacerlo, lo hago. Sí me disciplino, cuando lo empiezo a hacer, me disciplino, me pongo un horario y sí escribo un libro a la vez. No puedo escribir los libros al mismo tiempo, de ninguna manera, sí escribo un libro a la vez. Y la tercera era, ¿De qué manera sugieres que nos preparemos a la hora de escribir sobre las historias bíblicas? ¿Sugieres hacer algún estudio bíblico formal para ello? sí, o sea, un estudio personal, como les he recomendado, pero si puedes añadir a eso y llevar un curso, ¿no? Tanto cursos bíblicos en tu iglesia o en un seminario o en algún lugar que pueda enriquecer tu conocimiento bíblico, está bien. Y si puedes llevar talleres de narrativa, de escritura, también está bien, ¿no? Que puedas poder mejorar la escritura, ¿no? Siempre los talleres ayudan a poder mejorar, ¿no? Y también ayuda mucho leer a otras autoras, ¿no? Leer a otras autoras cómo abordan también el tema, ¿no? Cómo abordan ellas la vida de las mujeres bíblicas, ¿no? Ujú, Muy bien, gracias. Otra pregunta, Karen Suárez nos pregunta, o nos comenta, dice, para mí el problema no es tanto escribir, sino publicar. ¿Tiene alguna recomendación al respecto? ujú. Ya, bueno, para la publicación, uno siempre lo ideal es poder buscar un editorial, ¿no? En tu entorno que pueda publicarte, ¿no? No sé si ya lo has intentado. Si no lo has intentado, sería bueno que lo intentes porque la editorial tiene este, todos los recursos, se puede decir para poder apoyar, ¿no? Una publicación, ¿no? Tiene la experiencia y todo eso, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal, aunque algunos optan, y yo opté así al inicio también por la autopublicación, ¿no? Pero también tendrías que tener un respaldo, ¿no? Porque para la autopublicación, aparte de que tienes que tener un respaldo económico para poder publicar, este, eh, tendrías que tener el apoyo de otras personas porque uno mismo a veces no ve sus propios errores, ¿no? Entonces tendrías que tener una persona que te lea, que te corrija, un editor, ¿no? Que te pueda ayudar en el desarrollo de tu proyecto, ¿no? Ok, gracias. Y bueno, aquí también nos pregunta Dora González, gracias por los consejos de escritura del libro. ¿Cuál sería un buen ejemplo de género del manual pedagógico? Ujú. Bueno, manual pedagógico me estaba refiriendo a que de repente uno toma un libro de la Biblia y quiere desarrollar un manual en base a ese libro de la Biblia para, por decir, para que sea un curso para mujeres, ¿no? Por decir, tomas el libro de Tito, ¿no? Y desarrollas un manual pedagógico en base al libro de Tito y lo aplicas a la experiencia de las mujeres, a los consejos de la vida de las mujeres, ¿no? O cualquier otro libro de la Biblia que lo puedas convertir en un manual para clases de mujeres, ¿no? Específicamente para dar clases a mujeres, ¿no? Yo conocí una autora que bueno, ya falleció, pero que ella tomaba libros así del Nuevo Testamento y escribía sus manuales pedagógicos en Guatemala, ¿no? De varios libros del Nuevo Testamento, ¿no? Y bueno, aquí en Perú, este, una
una autora también, ha publicado, bueno, un libro tipo manual, en donde ha tomado 4 epístolas, y no específicamente solamente para mujeres, sino 4 epístolas que las ha desarrollado y como un manual para que se puedan enseñar, ¿no? Se puedan enseñar en las escuelas, en la academia bíblica de su iglesia. Gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo solamente voy a dar la lectura a uno más que dice de Patricia Arbizu: el subconsciente del lector a menudo se inclina por buscar libros que traten sobre necesidades personales, más que hallar nociones teológicas. ¿Cuál debe ser el objetivo de un libro? ¿Alumbrar o deslumbrar? Alumbrar o deslumbrar. Bueno, yo creo de que el libro alumbra, alumbra porque nos da la perspectiva de lo que estamos necesitando en ese momento, ¿no? De lo que estamos necesitando. Porque en ese momento estamos necesitando algo para nuestra vida, como de repente decía Cervantes, ¿no? Que necesita una frase que de pronto hay en el libro, y esa frase justamente es para su vida, ¿no? Para su vida personal, y justamente esa frase llega a su necesidad, ¿no? Y bueno, más en una escritura cristiana sucede así, ¿no? Porque como está basada en la palabra de Dios, el libro te alumbra, ¿no? Pero paralelamente a esto, el libro también puede llegar a deslumbrarte en el sentido de que es un libro al que le coges tanto cariño y con el que te identificas tanto, que ya es tu compañero de vida, ¿no? Ya es un compañero que va contigo de la mano porque te ha dado, te ha provisto cosas que tú no pensabas hallar, de repente tantas cosas en el libro, pero lo hallaste, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro te deslumbra porque tiene mayor profundidad de la que pensabas hallar, ¿no? Mayor profundidad. Te puede deslumbrar también en las formas, si hay belleza estética y todo, ¿no? Pero si el libro tiene mayor profundidad de lo que pensabas hallar, el libro también te va a deslumbrar, ¿no? Se puede decir que ambas cosas, ¿no? Pero el mayor objetivo del libro de repente es alumbrar, ¿no? En primer lugar. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia. Ha sido una bendición esta ponencia de esta tarde. Y pues hay muchos mensajes de felicitación, de agradecimiento, de bendición para tu vida, que el Señor te siga llenando de sabiduría para que sigas escribiendo. Y bueno, antes de despedirnos, les recordamos suscribirse al grupo privado de Facebook, My América Latina, para Gracias. estar al tanto de los próximos eventos de capacitación. Y les reiteramos la invitación para asistir a la próxima Conferencia Internacional de Capacitación Editorial, Leadwork, que se llevará a cabo del 3 al 8 de noviembre en la ciudad de Puebla, México, y que por primera vez se lleva a cabo en un país de habla hispana. Y para registro y mayores informes en la página myglobal.org. Y también les invitamos al webinar del próximo mes de agosto con el tema Disciplina para Escritores, a cargo de Cintia Peralta. Pues muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Gracias a todas las que se conectaron. Gracias. Y nada Muchas más para gracias. contarse, Patricia, que tenemos asistentes hoy de diferentes países. Si se me Gracias. olvida alguno, perdón, tenemos de Costa Rica, Guatemala, Perú, Argentina, Pensilvania, Ah, qué lindo. México. Ujú. Entonces estamos muy contentos que la Saludos, saludos internacionales. Claro que sí. Muchísimas gracias a Sí, todos. Nos vemos en el próximo webinar. Que Dios les bendiga a todos. gracias. Hasta luego. Bendiciones.